Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas a esta segunda sesión de estos diálogos que estamos teniendo desde la licenciatura en Desarrollo Educativo del Sistema de Universidad Virtual, el papel del profesional de la educación, retos y oportunidades en este nuevo contexto o en estos nuevos contextos. Y bueno, hoy nuestra segunda sesión pues tenemos un panel de egresados y egresadas de estas licenciaturas, de estos perfiles, y una moderadora también de lujo. Es un gusto, bueno, agradecer su presencia de cada una de ustedes y de cada uno de ustedes, y obviamente también de la doctora María Elena Chan. Los dejo entonces en sus manos. Será un placer escucharlos, poder escuchar sus experiencias, sus perspectivas y seguramente nos enriquecerá mucho también su participación. Bienvenidas, bienvenidos. Adelante, doctora María Elena. Pues muy agradecida por esta invitación. Es un privilegio poder estar hoy en esta charla con estos invitados que considero de verdad un gran lujo, porque yo creo que yo soy pedagoga de profesión, debo decirlo, y hablar de esta carrera que por lo menos tenemos en este panel egresados de dos instituciones que le han venido dando forma y sentido, ¿no?, a lo que significa ser un desarrollador educativo. En el caso de la Universidad Marista de Guadalajara, un desarrollador educativo institucional. En el caso de la Universidad de Guadalajara, esta fusión entre la educación y el desarrollo y el concepto mismo de desarrollo educativo que va tan con la época, con tantas cosas que hay que hacer. Entonces, de verdad, muy agradecida y bueno, sin más, voy a presentarlos para que ustedes vean quiénes están hoy aquí, qué perfiles han tenido, cuál ha sido su trayecto. Tenemos a José Francisco Tavares. Él es licenciado en Desarrollo Educativo por parte de la UDG, egresado de UDG Virtual, y tiene formación en diseño gráfico también por la Universidad de Veracruz. Durante su formación en UDG Virtual participó en proyectos de vinculación y como becario en proyectos de investigación también. Ha impartido cursos desde el 2004 trabajando en PISA Farmacéutica Mexicana. Además, también participó en el proceso de virtualización y capacitación a distancia de Megacable, atendiendo una demanda de más de 12,000 colaboradores a nivel nacional. En 2012 colaboró en una organización en el norte de California, Estados Unidos, dedicada a la gestión y asesoría de áreas de capacitación, desarrollo organizacional y atención a clientes a lo largo del continente americano. Esta experiencia le lleva a interesarse en el e-learning como campo profesional. En 2019 regresó a México a colaborar en el diseño de cursos de capacitación a distancia en Farmacias Guadalajara. Ha trabajado en puestos de e-learning, capacitación presencial y a distancia, y ha colaborado en el desarrollo de varias herramientas para la gestión del conocimiento en entornos virtuales de aprendizaje. Bueno, ustedes lo van a notar. Lo que hemos intentado, por supuesto, es que mostrar, ¿no?, la amplitud de perfiles y de posibilidades que hay en el campo. Vamos a ver cómo estos contrastes y qué áreas son, si ustedes pueden ir notando, en donde hay actualmente mucha más demanda del trabajo de desarrolladores educativos. Cristian Holguín Fuentes comenzó su actividad profesional en el año 2007. Ella es egresada de la Universidad Marista de Guadalajara de la carrera de Desarrollo Educativo Institucional y ha trabajado principalmente en el área de docencia antes de dedicarse al desarrollo educativo por completo. Estuvo en docencia en primaria mayor, secundaria, preparatoria y sistema de bachillerato intensivo semiescolarizado. Durante su formación en la licenciatura impartió clases también en CONALEP, en donde desarrolló algunos proyectos de intervención. Posteriormente fue asistente de la coordinación del doctorado en sistemas y ambientes educativos de la propia UDG Virtual y ha desarrollado experiencia en el ámbito de la gestión escolar. En este lapso también participó en el desarrollo de proyectos educativos y creación de objetos de aprendizaje. Desde el 2014 trabaja en el área de diseño instruccional en una empresa privada. El primer proyecto fue la realización de objetos de aprendizaje que pudieran sustituir a los libros de texto a nivel secundario. Además, participó en la adaptación, transformación y creación de capacitación a la modalidad en línea
por medio de recursos digitales interactivos sostenidos en una plataforma tipo LMS. Durante los primeros años, su labor principal fue la elaboración de las propuestas y creación de los recursos didácticos, y la segunda etapa fue la creación de cotizaciones y supervisión de otros colaboradores, así como la revisión y verificación de calidad de cada uno de los recursos, tanto en su creación como en su implementación. Actualmente, realiza, entre otras funciones, la gestión de proyectos en el rol de Project Manager, y para eso ha requerido de ejercer, obviamente, planeación, revisión y verificación de los objetivos para esa creación de recursos y el acompañamiento de los equipos que producen y también del cliente para cumplir las expectativas de los proyectos. Muchas gracias también tanto a Paco Tavares como a Cris Holguín por estar aquí. Y tenemos a continuación, les resumo el currículum de Alejandro Uribe López. Él es originario del estado de Jalisco, es licenciado en Desarrollo Educativo Institucional y maestro en Tecnologías para el Aprendizaje. Actualmente está estudiando el doctorado en Gestión de la Educación Superior. Tiene especialidad en análisis de datos para la toma de decisiones por el Tecnológico de Monterrey y también especialidad en gestión directiva por la Universidad Nacional Autónoma de México. Y también realizó una especialidad en liderazgo para el siglo XXI por la Universidad de los Andes. Con casi 15 años de trayectoria académica y profesional en el ámbito educativo, ha colaborado en diferentes niveles, desde la educación inicial hasta la educación superior, tanto en entornos educativos formales como no formales, así como en diversos proyectos de desarrollo social. Los dos más destacados han sido el International Collaboration for Social Justice Through Immersive Worlds, que fue un proyecto con Estados Unidos, y también el programa Letras para Volar, que ganó un premio en el concurso un concurso organizado por Cambridge sobre educación a distancia en 2011. Tiene también otras actividades como el desarrollo e implementación del taller Proyección Futura al Internamiento para Jóvenes Privados de su Libertad en el COSIDEG, y fue ganador de la Expo Ciencias Nacional en 2018 en Morelia, Michoacán, obteniendo su acreditación internacional para poder presentar el proyecto en Expo Ciencia Bélgica 2019. En los últimos años se ha desempeñado en el área de docencia, coordinación académica, tutoría, gestión de instituciones educativas, formación docente, tecnología educativa y generación de contenidos para proyectos editoriales. Actualmente colabora como asesor y capacitador en diversos temas pedagógicos, didácticos y de gestión, tanto de manera independiente como en colaboración con empresas del ámbito editorial, educativo y empresarial. Tenemos a Mónica Espinosa Torres, quien es egresada del bachillerato y de la licenciatura en Desarrollo Educativo del Sistema de Universidad Virtual de la UDG. Participó como becaria en investigaciones sobre transformación digital y cambio en las profesiones, así como en semilleros de investigadores. Fue invitada a postularse para participar en el proyecto Cartografía Internacional sobre Prácticas de Aprendizaje en Entornos Tecnocreativos del Grupo de Trabajo Quebec, Jalisco, realizando una investigación sobre laboratorios tecnocreativos en Jalisco y Quebec, Canadá. Además, fue seleccionada para participar en el proyecto Plataforma Digital Laboratorio Tecnocreativo Virtual, y esta experiencia la llevó a realizar la tesis sobre el rol de los laboratorios tecnocreativos para reducir la deserción escolar en jóvenes de 15 a 19 años de la zona metropolitana de Guadalajara, misma que se presentó en un Congreso Internacional Multidisciplinario de Investigación Educativa en Barcelona. Es coautora del capítulo Proyectos de Cultura Participativa en los Museos y el Aprendizaje para toda la Vida en el libro Cultura Participativa en Museos Tecnocreativos, reflexiones a partir del proyecto LITCA. Participó en el verano de investigación Delfín en la Universidad César Vallejo en Lima, de manera virtual con la investigación Competencias Investigativas, un desafío para docentes universitarios en tiempo de pandemia. Actualmente labora en la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana del Gobierno del Estado de Jalisco, asesorando y capacitando en procesos de programas, políticas públicas y planes institucionales, así como un proyecto de innovación y formación en colaboración con otras dos dependencias. Su siguiente paso es estudiar la maestría en gestión del aprendizaje en ambientes virtuales, ya que su interés profesional es especializarse en educación justo en este tipo de ambientes virtuales y de innovación educativa. Y bueno, antes de pasar a la última semblanza de José Antonio Delgado Valdivia, y volviendo a agradecer a todos su participación, quiero decirles que, bueno, aunque es algo extensa esta lectura, me parece que abre
de entrada al tema de a qué se han dedicado, qué campos hay por explorar, y yo espero que todos los que están ahora estudiando la licenciatura o que la quieren estudiar estén pues muy atentos, con los ojos muy abiertos como para poder ver de todas estas posibilidades y que puedan hacerles muchas preguntas también a estos participantes que, como dice Diana, me parece que son de lujo por esta diversidad de campos que han explorado. Y bueno, termino con la participación, bueno, la semblanza de José Antonio Delgado Valdivia. Él es licenciado en Desarrollo Educativo Institucional por la ULSAC, la Universidad La Salle de Guadalajara, máster en Sociedad de la Información y el Conocimiento, con especialidad en Comunicación y Cultura por la UOC de Barcelona, consultor en diseño, en Design Thinking por la Universidad de Salamanca. Actualmente colabora en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO, en la coordinación de innovación, desarrollo y exploración académica, y como docente en el diseño de estrategias de comunicación digital, desarrollo de contenido digital. Apoyo en formación docente en el acompañamiento de procesos de innovación a distintos departamentos y equipos de profesores. Asimismo, colabora en la Universidad Panamericana como docente desde el 2016 en las asignaturas de diseño educativo, diseño de recursos didácticos y seminario de tecnología educativa. Trabajó en UDG Virtual de 2007 a 2014, justo en el Instituto de Gestión del Conocimiento y del Aprendizaje en Ambientes Virtuales. Apoyó diferentes proyectos de investigación y ha colaborado con distintas instituciones en el área de diseño curricular, formación docente, diseño de cursos en línea, consultor y capacitador. Entre algunas de las universidades está la UNACH, la UDG, la CEP, la SEG, la UAIM, la Universidad de Chubut, Grupo Colmenares, el Instituto Educativo Enlaces de Noreste, Edu Seminaris, UMG, el COLAM, Olders School, Grupo OmniLife y otras empresas del sector privado como consultor en el área de innovación y comunicación digital. Entonces, bueno, yo les agradezco mucho a todos su participación y pues, bueno, vamos a hacer una primera pregunta para todos ellos. Ellos no van a hablar de toda esta experiencia, por eso era importante que la pudieran conocer, dado el tema el día de hoy. Pero vamos a empezar por preguntar qué entienden por desarrollo educativo y por qué eligieron la carrera, ¿no? O sea, que son dos cosas que van muy ligadas. Entonces, si quieres empezar, por favor, Francisco Tavares, adelante. Y les voy a ir dando la palabra uno a uno. Sí, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias por la presentación muy onerosa. Con respecto a la pregunta de qué entiendo yo por desarrollo educativo, he de comentar que en el tiempo en el que yo trabajé fuera del país, estuve buscando la manera de poder estudiar algo que me permitiera respaldar, digamos, lo que había desarrollado yo de manera autodidacta en cuestiones de diseño instruccional y buscando dentro de los planes de estudio de todo México, definitivamente así fue. Encontré las materias necesarias dentro de lo que viene siendo la licenciatura en desarrollo educativo. Entonces, más que como una definición, yo lo considero como un proceso de formación que me permite identificar, y muchos de mis compañeros, ya de los panelistas y de los que nos están viendo, podrán corroborar que el hecho de tener procesos de investigación es, digamos, el fuerte de esta licenciatura, creo yo. Y lo que entiendo yo por desarrollo educativo es ese análisis e identificación de una necesidad de algo que hay que transmitirle o transferirle a las personas, esa estructuración que debemos hacer para que sea entendible y esté, digamos, respaldado en fuentes reales y bases que se puedan utilizar para transferir dicho conocimiento, y el proceso de generar un entorno, ya sea físico o virtual, para que las personas puedan aprenderlo. Eso es lo que yo entiendo por desarrollo educativo. Muchas gracias, Francisco. Y bueno, sería el turno de Cristian Holguín, que nos puedes platicar sobre esta misma pregunta. Muchas gracias. Bueno, principalmente, desde mi caso, yo también empecé estudiando la licenciatura en pedagogía, ¿no? Desafortunadamente la escuela en la que yo estaba estudiando, pues por muchas razones tuvo que cerrar, pero yo quería encontrar algo que fuera más amplio a nivel educativo, ¿no? Que no nada más se pudiera centrar en el brindar información o brindar conocimiento, sino que además pudieras
pues convertirlo y transformarlo, ¿no? Entonces lo que yo, al igual que Francisco Tavares, vería que desarrollo educativo es detectar las necesidades que tiene cualquier sector, hablando si es una población, si es un grupo reducido, si es una institución, y a partir de esas necesidades detectadas, formar y educar, ¿no? O sea, creo que independientemente, a lo mejor muchas veces hablamos de educación únicamente en un término de decir, ay, vamos a enseñarles. Creo que educación abarca siempre un tema mucho más amplio que se refiere a cómo poder instruirnos, cómo poder valorar, cómo poder obtener normas y seguimientos. Y esa es la forma en la que yo vería de esta estructura, ¿no? Y sabiendo que detectar necesidades, pues, abarca absolutamente todo pues toda la población y todas las sociedades. Muchas gracias, Cristian. ¿Nos podrías compartir, Mónica, por favor, tu idea del desarrollo y por qué tu elección? Yo voy a empezar al revés. Yo les voy a hablar de por qué elegí la licenciatura primero. En lo personal siempre me ha llamado mucho la deserción escolar en los jóvenes a nivel bachillerato, que es donde creo que perdimos un número importante de jóvenes que ya no siguen adelante con la formación. Entonces yo buscaba cómo hacerlo, cómo podría encontrar una manera o una ruta que me llevara a dar a poner mi granito de arena. Yo decía, si puedo regresar a un sistema educativo a 2 o 3 jóvenes estudiando esta licenciatura, pues para mí ya es motivación suficiente para hacerlo. Y así pues descubro la licenciatura en desarrollo educativo, que sin duda es la puerta para hacer llegar el aprendizaje y enseñanza, como ya comentan mis compañeros, a cualquier grupo, cualquier lugar y ambiente. Desarrollar las metodologías y rutas de aprendizaje que se requieren en cualquier espacio, siempre poniendo al centro al estudiante con sus necesidades específicas, y que además podemos hacerlo utilizando todas las herramientas tecnológicas disponibles. Pues bueno, para mí eso ha sido muy revelador de esta licenciatura. Muchas gracias, Mónica. Y bueno, pues tendremos ahora la participación de Alejandro Uribe, por favor. Muchas gracias. Yo, ahorita que los estaba escuchando hablar, lo primero que venía a la mente eran mis primeros años en la licenciatura, precisamente, ¿no? Específicamente mi primer año. O sea, si bien me explicaron a mí que era este asunto que ahorita decían de plantear un problema y luego resolverlo, y este asunto de cómo la educación o cómo los aspectos institucionales, organizacionales o inclusive sociales ayudan a esto, la verdad es que toda la experiencia de la carrera fue cada vez aprender un poco más este proceso, ¿no? O sea, no es algo que fuera acabado, y creo que inclusive sales y no queda como terminado esto, ¿no? O sea, siempre lo estás aprendiendo y lo estás profundizando. Sí coincido que es un excelente parteaguas para precisamente formarte como un solucionador de problemas. O sea, porque no solamente queda en el proceso de investigación tradicional donde tú generas un diagnóstico y dices, bueno, esta es la realidad de una escuela o de una institución, sino que siempre en nosotros hay, y creo que en eso coincido con todos mis compañeros, hay como una intención de mejorar la práctica, la institución, la sociedad, ¿no? Que eso creo que es algo que nos distingue, pues, y que es muy valioso decirlo. Por acá me llamaba a mí, digo, también voy leyendo un poco los comentarios que hacen. A mí me llama mucho la atención la pregunta de José Ángel, porque me parece muy pertinente, ¿no? Pregunta, oye, ¿por qué es diferente la cuestión de la pedagogía del desarrollo educativo? Y creo que se relaciona mucho con esto, y valdría la pena tratar de responderla, ¿no? Espero que sea adecuada la respuesta. Yo creo que el pedagogo se centra mucho en los procesos de aprendizaje, ¿no? O sea, se queda mucho en la generación de aprender cómo un alumno desarrolla aprendizaje, lo lleva a la práctica, qué estrategias, qué medios, etcétera, va a poder hacerlo. Es cierto que el desarrollador educativo no tiene esa especialización de esta manera, pero la verdad es que, y eso lo hablo por propia experiencia, uno termina por aprender cómo aprender eso. Y entonces el aprendizaje por proyectos te permite a ti poder encontrar estas cosas que te faltan y poderlas aplicar de manera más adecuada. Por ejemplo, dentro de la experiencia que yo he tenido, yo he dado pláticas a nivel
nacional, inclusive internacional, a docentes sobre pedagogía, ¿no? Y me buscan porque consideran que seguramente lo que doy y lo que imparto son pedagogías didácticas nuevas formas de entenderlo, y eso te lo va dando la práctica como desarrollo educativo, ¿no? Entonces creo que eso es una ventaja que tiene también la carrera, que no se cierra solo esto, sino que se amplía mucho más, y eso te permite después retomar estos aprendizajes que a lo mejor pueden percibir que les hacen falta. Muchas gracias, Alex. Uribe, tenemos ahora la participación de Toño Delgado. Adelante. Ya me sentí muy viejo porque yo ahorita estaba sacando cuentas y dije, yo soy del 2002, yo empecé a estudiar en 2002. O sea, en 2002 yo creo que yo fui mi generación fue la tercera, cuarta generación de desarrollo educativo institucional. ¿Qué era desarrollo educativo institucional? Yo no tenía idea. O sea, de entrada se los digo ahorita así como que llegas, yo lo que entendí, mi cerebro fue automáticamente educativo, ¿no? O sea, ya todo lo demás era así como de, quién sabe con qué se coma, ¿no? Pero el hecho educativo es un hecho transversal a todo, pues, o sea, lo puedes encontrar desde la escuela, desde tu casa, desde muchos elementos. Aquí el punto, desde mi perspectiva, desde mi experiencia, está en la clave del desarrollo, y no por el desarrollo en sí mismo, sino porque el desarrollo supone una estrategia, supone una estructura de pensamiento, un mindset, ¿no? O sea, un mindset de cómo vas configurando cierto tipo de realidades, en este caso en campos, no solamente ámbitos educativos en el sentido formal, sino entender que ese escenario, ese ámbito, tiene esa dimensión educativa, ¿no? O sea, puedes hacerlo en una empresa, he escuchado la experiencia de Tavares, ¿no? Puedes hacerlo en una escuela, puedes hacerlo en una prepa, pero al final de cuentas el hecho educativo lo que para mí significa la parte de desarrollo educativo tiene que ver con el desarrollo de procesos. ¿Para qué? Para que la institución aprenda, para que la sociedad aprenda, para que yo aprenda, ¿no? Y entonces yo creo que una de las ventajas que se los puedo decir ahorita, ay, que se va a ir 19 años después, es que el desarrollo educativo institucional supone un pensamiento estratégico centrado en la persona, ¿no? Centrado en la persona porque es con quien trabajas, con quien cuidas, con quien acompañas, ¿no? Detrás de eso hay muchas cosas, ¿no? Pero yo empezaría por ahí, ¿no? O sea, la parte del desarrollo supone una estructura de pensamiento distinta, ¿no? Obviamente sí es muy distinta a lo mejor a campos profesionales como muy centrados en la práctica docente, ¿no? O sea, muy centrados como en esta interacción docente-alumno, ¿no? Y de repente entender la educación en un ámbito mucho más amplio, mucho más problemático también, con cientos de aristas, también te permite aprender a escuchar, aprender a ver y aprender a acompañar procesos. Muchas gracias, Toño. Bueno, a mí me gustaría tomar para entrar a la segunda pregunta, también enlazar con una pregunta que hace Ángeles Cabrera, de si entonces se trata del mismo perfil, el de desarrollo educativo y el de desarrollo educativo institucional. Yo diría que son perfiles muy similares, o sea que al plantearse el campo del desarrollo educativo, aunque varíe tal vez el nombre con este adjetivo que en una universidad específica, como es el caso de La Salle Guadalajara, luego también en lo que se convirtió como la Universidad Marista de Guadalajara, se ha tomado, digamos, como esta distinción en algún momento. Lo que a mí me gustaría decir es que así como ustedes, por ejemplo, ahora escuchan ciencias de la comunicación y todo el mundo entendemos ahora a qué se dedica alguien que estudia ciencias de la comunicación, pero en los años 50 del siglo pasado nadie sabía qué era, ¿no? Es un campo emergente, es un campo nuevo, que pertenece al mismo campo, como creo yo que lo planteaba Toño ahora, como de la pedagogía, en el sentido amplio, digamos, pedagogía, educación, ciencias de la educación. El hecho educativo nos convoca a todas estas profesiones, ¿no? Pero son perfiles muy similares, los que se abocan al desarrollo tienen esa particularidad, ¿no? Entonces sí, comparten mucho del perfil. Entonces por eso están como dentro del mismo campo profesional. Y la segunda pregunta, me gustaría mucho si podemos empezar por Cristian, el que de estos rasgos del perfil que se desarrollan en una carrera, ¿cuáles consideras que son tu fortaleza
y cuáles tal vez representan más un área de oportunidad, ¿no? Por decir, tal vez los menos desarrollados o los que a lo mejor te interesaron menos, ¿no? Pero cómo distinguir entre de todos los elementos, porque cuando uno estudia una carrera, no necesariamente se va a dedicar a todo eso que aprendió, son muchas habilidades distintas, muchas competencias diferentes. Entonces, ¿cuáles consideraste tu fortaleza y cuál es un área de oportunidad? Dentro de la experiencia, yo creo que me he formado también en los últimos años. Puedo decir que lo que me ayudó mucho y a tener mucha más estructura fue la parte administrativa, ¿no? Como que es la línea en la que últimamente me fui llevando, ¿no? O sea, en hacer también los pasos y procesos para la gestión de proyectos, el poder ayudar, porque es muy diferente y es muy distante cuando estás a cargo de un grupo, ¿no? Y tú eres el gestor de la práctica educativa, no eres el gestor de la enseñanza, pero cuando ya tienes personas a tu cargo que están desarrollando recursos educativos, pues tienes que aprender a administrar y a gestionar esas personas que también van a tener perfiles incluso profesionales distintos, ¿no? Entonces creo que esa es una parte de las que me ayudó mucho, ¿no? El saber dirigir, decirles cuáles pueden ser los procesos, cuáles pueden ser las estrategias, cuáles pueden ser los pasos. Y en las áreas de oportunidad, y que yo creo también viví tanto en la parte profesional en la empresa privada y después como en la parte de freelance, ¿no? Que creo que muchos también hacen, el saber cómo ejecutar precios, ¿no? Cómo decir cuánto vale mi hora, cuántas horas le puedo dedicar, ¿no? Aunque hay una parte en la que sí dicen, bueno, si te llevó 20 minutos de audio o de estudio de campo, después transfórmelo en cuántas horas puedes, te va a llevar el análisis de esa información. Al final es, bueno, realmente cuánto voy a hacer que valga mi hora va a depender de si es un proyecto grande o pequeño, va a depender de la empresa a la que me está contratando. O sea, creo que eso es algo que por lo menos en la universidad, cuando lo estudiaba, me faltó de saber, bueno, a qué le voy a dar un precio y cómo es que lo voy a tomar o desempeñar si fueron en lo que yo veía como un parteaguas que a muchos creo que nos falta al final. Muchas gracias, Cristian. ¿Nos podrías compartir tu experiencia sobre eso, Alejandro? ¿Qué de los rasgos del perfil son tu fortaleza y cuáles son tu área de oportunidad? De que cuando lanzabas la pregunta, de nuevo me remití a mis años de escuela y yo me acuerdo mucho que, acá con nosotros funcionaba como dividida por, no conozco el programa de la UDG, acá con nosotros cuando yo la estudié estaba como dividida, ¿no? El primer año era lo educativo, netamente el proceso de aula, aprendizaje, luego era la parte institucional y luego la parte social. Entonces, yo me acuerdo mucho que cuando estaba en la parte institucional, yo no le hallaba como sentido, o sea, no era algo que me gustara. Yo, cuando entré a la licenciatura, curiosamente me percibía más como alguien de intereses sociales, no tanto institucionales. Y me llama mucho la atención que en el caminar ha sido a la inversa, pues, o sea, ya en lo concreto ahorita me he dedicado, estoy estudiando un doctorado en gestión, me he dedicado más a la gestión y a lo institucional que a lo social, ¿no? Entonces, en esto de las grandes fortalezas que tiene, yo creo que también es tan amplio el campo de estudio que te permite descubrir lo que de verdad te llega a gustar de lo educativo, ¿no? En este sentido de poder encontrar qué es lo que te gusta ya lo decía Antonio, ¿no? Este asunto de qué es lo que te gusta del fenómeno educativo de manera transversal, entonces poder identificar dónde te encuentras más a gusto, dónde te encuentras más cómodo, ¿no? Si en el aula, si en la parte virtual, si en la gestión, o cómo te va llevando la vida y qué es lo que te va a interesar. Entonces, para mí esa es una fortaleza, la transversalidad que tiene es muy interesante, ¿no? Y en mi experiencia en la que otros compañeros he visto que han egresado, pues eso se nota después en los posgrados que estudian o en las especialidades, etcétera,
porque terminan por especializarse por áreas que la misma carrera les fue orientando, ¿no? Que ellos fueron descubriendo que eran como sus habilidades, sus gustos, sus intereses, y eso me parece a mí que es una gran riqueza de la licenciatura. Lo otro que sí coincido mucho con esta parte de lo económico, ¿no? Ya ahorita que lo decía sí, o sea, es el principal tema. Inclusive estudiantes ahorita de nosotros, acá en la universidad han estado preguntando a los que ya hemos trabajado proyectos, ¿cómo se cobra, no? O sea, porque esto es importante, o sea, nosotros si bien la mayoría de nosotros conseguimos como egresados trabajos fijos, también es cierto que llegan muchos proyectos, ¿no? Que se plantean por horas, que se plantean por personas, que se plantea de acuerdo al tipo de institución, etcétera, ¿no? Entonces, saber esta parte fina de el emprendimiento y la venta, si bien es algo que desarrollamos porque a final de cuentas lo hacemos, sí veo que a veces falta el ser más específico, no más intencionado esta parte, que también es cierto, o sea, por mucho que yo o María Elena o alguno de nosotros, digo María Elena porque tiene muchos años vendiendo o trabajando esta parte del emprendimiento de proyectos, o cualquiera de nosotros, Antonio también, y digo, los demás no los conozco, pero supongo yo por lo que he escuchado también, la verdad es que también vas aprendiendo sobre la práctica, ¿no? Ya hay proyectos, digo, a mí me han pasado proyectos que dije, chin, lo vendí muy barato, ¿no? Se me fue de la mano, ¿no? Y otros que digo, no, pues la verdad, recuperé mucho esto, ¿no? Entonces, saber jugar con eso también se aprende desde la práctica, eso es cierto. Sí tendríamos a lo mejor que intencionar algunas cosas para que esto pase, ¿no? Para saber cuándo, cómo, de qué manera, etcétera, que creo que sí es un área de oportunidad, ¿no? Y en este sentido creo que también le doy respuesta a lo que decía Daniel Colorado, decía, bueno, ¿a qué otras licenciaturas o perfiles se puede ajustar? A muchas, ¿no? Por ejemplo, acá en la universidad, ahorita nuestros estudiantes están tomando algunas materias, no todas, con la carrera de animación y videojuegos, ¿no? Entonces, ahí hay como un enlace acá con nosotros donde están comenzando a generar algo de educación virtual, de animación, etcétera, y están llevando materias junto con ellos, ¿no? Por poner un ejemplo, o sea, de nuevo, el desarrollo educativo es tan transversal que se puede acoplar a distintas materias, áreas de estudio, licenciaturas, maestrías, etcétera. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, me gustaría si Francisco Tavares nos comparte sobre esto mismo, o sea, tus fortalezas y tus áreas de oportunidad, ¿no? En el perfil de desarrollador educativo. Claro que sí. Bien, en cuanto a las fortalezas que se tiene como desarrollador educativo, yo les voy a hablar, a diferencia de mi compañero panelista Alejandro, les voy a hablar desde el sector privado. No sé económicamente cómo se mueva la cuestión académica, no quisiera yo aventurarme a preguntar ni a trabajar ideas sobre eso, pero yo que estoy trabajando, digamos, del lado del sector privado, les puedo decir que una de las fortalezas que tienes actualmente, y eso sí se los quiero comentar a todos mis compañeros, sobre todo quienes están estudiando o quienes ya sean egresados, es que tenemos un perfil hecho difícilmente por cualquier otra licenciatura y en cualquier otra universidad, hablando de México. ¿A qué voy con esto? Las fortalezas que tenemos nosotros como desarrolladores educativos para el sector privado, específicamente hablando de la gestión del conocimiento dentro de las organizaciones privadas, es eso, es la serie de materias o cursos, como ustedes les quieran decir, que nosotros vimos durante la licenciatura, son todos los pilares o las baterías necesarias para que podamos desarrollar. Muchas gracias por ahí. Ahí está la imagen. Me tomé el tiempo de seleccionarles las, digamos, materias que sirven de base para trabajar en áreas de recursos humanos gestionando el conocimiento de las organizaciones. Esto no lo van a encontrar en ninguna otra licenciatura. Se los digo yo que lo estuve buscando casi durante 2 años y medio aquí en México. Lo encuentra así en otras partes del mundo, en otros idiomas, difícil de aprender si es que no eres habilidoso en el inglés, sobre todo porque así como nosotros nos tocó ver PDFs en un lenguaje, digamos, académico, también el inglés académico es difícil de comprender.
Pero las fortalezas son estas que están en estos cuadritos son las fortalezas del desarrollador educativo y con todas estas sirven como base para poder trabajar gestionando, digamos, el conocimiento dentro de las organizaciones privadas. Esto no lo encuentran en nadie, ni en personas que hayan estudiado relaciones industriales, ni en personas que hayan estudiado, digamos, psicología, que son, digamos, las licenciaturas más buscadas para las personas que trabajan en capacitación dentro de las organizaciones privadas. Esas son las fortalezas, esto que está en estos cuadritos, así lo quiero ver yo. Y en cuanto a las áreas de oportunidad que nosotros tenemos, a pesar de que aquí en la imagen que se está observando en pantalla, pues viene inglés, realmente es notorio o fácil decirlo, sobre todo por Alejandro, no me va a dejar mentir, la expresión y el conocimiento de todas las cosas que te hacen falta para terminar de conformar como un buen desarrollador organizacional son textos en inglés. Casi todo son documentos hechos por universidades de renombre que estudian la cognición y otras, y la metacognición y otros detalles que tienen que ver muy con la andragogía, están en inglés. Entonces, el área de oportunidad, y si es algo que pueda yo comentar para que lo escuche Diana, es que pues así como nos acompañan los proyectos durante toda la licenciatura, ojalá nos acompañara el inglés durante cada uno de los semestres. Esa es mi participación, doctora. Muchas gracias, Francisco. Y bueno, por favor, Mónica, ¿nos puedes comentar lo mismo? O sea, fortalezas y oportunidades que ves. Yo puedo decir que mi principal fortaleza fue querer conocer y saber cómo hacer. Ahorita viendo el mapa curricular que nos mostró Francisco, recordé que las dos materias en específico que me hicieron clic y que me hicieron como tomar el rumbo hacia donde quería dirigirme fue la de diseño instruccional y la de producción de productos educativos. Esto me llevó a buscar más y la universidad me dio la puerta, la verdad, con sus becas de intercambio virtual, que me hizo cursar una materia que es la de competencias digitales para el aprendizaje y enseñanza en Madrid, en Sevilla, perdón, y la de M-Learning en Argentina. Lo contrario de que dice Francisco, yo me fui a buscar esos lenguajes nativos para entenderle y sacarle mejor provecho porque sabía que el inglés no era mi fuerte en ese momento. Y entonces eso me llevó a buscar irme por ese diseño y ese desarrollo de implementar. Cuando tuve la primera prueba, que fue en Proyecto 1, mi meta era como desarrolladora de sistemas, lo capacitaba presencial, ¿no? Sentaba a quien lo iba a utilizar junto conmigo y le decía, mira, aquí le picas, le mueves, le subes, le bajas y esto. Pero me propuse hacer una guía explicativa que desde cualquier escritorio el funcionario entendiera lo que era la idea. Y fue un reto, porque de verdad no es tan fácil verlo uno como un diseñador que saber que le estás enseñando a alguien, que tienes que usar un lenguaje que sea inteligible, que todo el mundo lo entienda, que sea claro y que lo vaya llevando pie a pie. Entonces, yo creo que mi curiosidad y el querer saber cómo hacer las cosas, sin duda fue lo que como mi fortaleza, el estar buscando cómo hacerlo mejor, cómo hacerlo que funcione, sin pensar en lo que tanto que yo quería hacer, sino en cómo se fue abriendo. Otra oportunidad que me dio la universidad fue cuando tuve que hacer una guía de juegos pedagógicos para una ludoteca comunitaria, que me enamoré de ese proyecto porque trabajé con niños de 4 a 11 años y era pues totalmente diferente porque siempre estamos trabajando en temas con adultos, en temas de servidores públicos, pero el trabajar en esta ludoteca terminé enamorada del proceso lúdico también porque realmente el aprendizaje que puedes hacer con los juegos es inmenso y eso fue algo que a mí me marcó muchísimo en este tema y que descubrió pues que esa es mi fortaleza. Y mi debilidad, creo que querer llevar a todo mundo al punto donde yo quiero. Tengo que aprender a saber que el aprendizaje también tiene un límite y es hasta donde la persona quiera llegar, no hasta tal vez donde yo piense que tiene la posibilidad de llegar, sino hasta donde cada quien quiere aprender. Yo creo que esa es como mi debilidad. Muchas gracias, Mónica.
Y bueno, en los turnos, otra vez Toño Delgado me queda al final, pero prometo que seré el primero en la siguiente. Sí, adelante. Ahorita que yo estaba pensando, creo que una de las fortalezas es la capacidad de hacerte preguntas, ¿no? O sea, es esta capacidad y bueno, en mi caso tuve la fortuna de tener maestros que no te daban respuestas, bendito Dios, cosa que a mis alumnos no les gusta, pero no hay respuestas correctas, hay preguntas correctas, ¿no? La capacidad de autogestión, de decisión, de jugarte la libertad, digo, yo lo veo como profesor, ¿no? O sea, de jugarte la libertad de que ellos decidan, o de que los estudiantes decidan, lo aprendí aquí, ¿no? En la carrera, entender o aprender a hacerme las preguntas para poder entender el escenario, para poder entender a mi interlocutor, creo que fue una de las grandes fortalezas. Digo, esto va acompañado de una estructura de pensamiento como se los había mencionado, ¿no? O sea, de repente pensar las instituciones en procesos de enseñanza-aprendizaje, procesos de aprendizaje institucional, procesos sociales, procesos complejos en sí mismos, pues parte de una pregunta, ¿no? O sea, parte de una necesidad que la tienes, o de un problema, o de una situación que tienes que aprender a convertir en pregunta para poder entender la pregunta, y ya que entiendes la pregunta, puedas diseñar una estrategia, ¿no? En este sentido, luego, viendo en retrospectiva, yo visualizo un desarrollador educativo como alguien que sabe de diseño, y no me refiero a diseño gráfico, me refiero a diseño de procesos, diseño de escenarios, diseño de ambientes. Y cuando logras percibirte como un sujeto que diseña, te centras en la persona y diseñas para una realidad y para una problemática, ¿no? Entonces, eso supone salirte un poquito de las estructuras propias y pensar desde el otro, ¿no? O sea, y acompañar esta parte del proceso. Yo creo que para mí es una de las fortalezas, ¿no? Digo, obviamente, lo estoy diciendo más de 10 años después, ¿no? A lo mejor en su momento me quejaba y yo quiero dar clases y yo quiero. Y ya después dices, también sigo dando clases, doy muchas clases, me encanta dar clases, doy talleres, me encanta dar talleres, pero también me gusta acompañar procesos, ¿no? O sea, y cuando digo clases también me refiero a diseño instruccional, diseño de cursos, diseño de recursos. Y creo que una de las claves, donde ya cerraría esta parte de concebirme como diseñador, es aprender a diseñar experiencias, aprender a diseñar situaciones, ¿no? En respuesta a necesidades, en respuesta a problemáticas, pero siempre partiendo de una pregunta, ¿no? O sea, ¿qué es? Y animarte a hacer una segunda pregunta, ¿no? O sea, ¿qué pasaría, no? O sea, ¿qué pasaría si de repente empiezas a jugar con los elementos de esa realidad y empiezas a decir, ¿qué te puede sorprender de esto, no? O sea, y entonces, naturalmente, a veces se van dando procesos de innovación, a veces incremental, a veces disruptiva, pero a final de cuentas todo parte como de la estructura, ¿no? O sea, del mindset que vas configurando a pensar en el objeto en diferentes dimensiones y diferentes alcances. Muchas gracias, Toño. Y bueno, aprovechando tu micrófono abierto, si nos puedes compartir una experiencia, una anécdota que te sea particularmente satisfactoria y significativa, donde notaste que desarrollaste educativamente a alguien, a algo, no sé. Híjole, voy a empezar por la primera, que creo que es una situación muy perderle el miedo al fracaso, perderle el miedo al error, ¿no? O sea, y lo parto de experiencias personales, porque al final de cuentas, si no de repente aprendes a entender el error como la oportunidad, a veces no necesariamente se llega a otras cosas, ¿no? Digo, no porque todo tenga que partir de errores. Digo, lo platico a nivel personal porque me encantaría platicarles a lo mejor una experiencia de decir, todo fue bonito, azul, cielo, o sea, todo así, salió el arco iris y los pajaritos y Blancanieves, pero no. O sea, me refiero a que en este sentido podríamos hablar de un proyecto que trabajamos en la UDG hace algunos años que tenía que ver con escuelas secundarias, acompañando procesos de apropiación tecnológica de los profesores. Y una de las cosas claves que surgieron en eso fue cuando
a los mismos profesores se les ocurrió que los recursos los hicieran los alumnos, ¿no? O sea, hablamos en un lenguaje horizontal, lo voy a decir porque así lo dijo un profesor, lo recuerdo perfectamente, dijo, a mí me interesa que el más burro aprenda, ¿no? Ese era su límite, habría que definir qué es burro y qué no es burro, ¿no? Pero esa era la frase. Pero acompañar ese proceso, que el profesor tomara estas decisiones de descentrarse él del proceso y decir, el proceso de aprendizaje como un proceso incierto sucede en el sujeto y el escenario y los recursos lo diseñamos todos, ¿no? Entonces hablamos de una horizontalidad, hablamos de innovación, hablamos de meter a la persona al centro y que la persona sea sujeto autogestiva, ¿no? O sea, que tome sus decisiones en cuanto al proceso que quiere seguir para aprender. Sería uno que para mí fue muy interesante. Y el otro que curiosamente también desarrollamos en la UDG, cuando empezó el modelo de casa universitaria, nos tocó desarrollar precisamente junto con una gran amiga, Cristela Romero, el modelo educativo de casa universitaria. Y el primer torito que nos aventaron fue, ¿cómo le haces para que una comunidad un proyecto que va a atender a adultos mayores, empieces por los elementos más básicos que tiene que ser cómo usar la computadora, ¿no? Y digamos, a mí mi insight, mi momento clave fue cuando una señora de arriba de 60 y tantos años dijo, agarré el ratón y no me mordió, ¿no? O sea, puede parecer muy simple la frase, pero ya si le echas análisis, rompió paradigmas, rompió supuestos, y su finalidad era muy, muy familiar, muy social. Yo quiero comunicarme con un familiar que está en Estados Unidos. La señora terminó tomando un curso de mermeladas, padrísimo el curso, acompañamos también el diseño, pero son dos experiencias para decir, el desarrollo educativo trasciende la parte de la docencia, ¿no? O sea, la tienes, a mí me encanta, insisto, a mí me encanta la parte de docente, pero acompañar estos procesos donde dices, yo no soy el que lleva la batuta, simplemente yo acompaño este proceso, es muy padre. No podría platicarles otros, pero esos son así como dos significativos, porque sí te cuestionan y te ayudan. Muchas gracias, Toño. Alejandro Uribe, ¿qué nos platicas? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Es difícil decir la más, pero alguna de las que han sido muy satisfactorias. Sí, como dices tú, es como complicado. Voy a tratar de centrarla como hacía Antonio en dos. La primera que yo pensaría fue, yo tiene un rato que regresé a la Universidad Marista, pero ya como trabajador interno, ¿no? Y entonces a mí me tocó llegar y, pues un poco ver mi carrera, primero como docente y segundo también, dedicarme a la planeación y la investigación institucional de la universidad, ¿no? Entonces, primero que son las fotos que están viendo ahí, en esta parte de la formación, si algo yo veía, hace ratito hablábamos de las habilidades, yo decía, ¿por qué si somos investigadores desarrolladores educativos institucionales y hacemos cosas tan padres como estudiantes, por qué nunca se publican, por qué nunca trascienden, por qué nunca se dan a otros lados y a otros espacios, ¿no? ¿Por qué no las divulgamos en foros, en concursos, etcétera? Entonces, estas fotos que veían al inicio fue de cuando nos metimos al proyecto de Código Ciencia y ganaron las chicas por este proyecto que hicieron ahí en COECIDET, ahí en el tutelar de menores, ¿no? Y pues fue muy interesante ese proceso, pues, o sea, fue de verdad muy interesante porque me voy descubriendo yo antes decía que como formador de docentes, pero ahora últimamente me voy encontrando como formador de futuros desarrolladores, investigadores, etcétera, y esa parte también emprendedores, y esa parte también me gusta mucho, ¿no? De este rol, pues para mí es una satisfacción encontrarme con esa posibilidad. Y la otra, les comentaba esta parte de cuando llegué yo a la universidad. Cuando llegué a la universidad nos tocó la certificación de FIMPES, ¿no? Y entonces el gran reto fue estructurar el área de la planeación, porque bueno, la universidad es pequeña, no la tenía estructurada, ha tratado poco a poco de irse generando y estructurando, etcétera. Entonces, para mí ha sido todo un reto el área, pues, y ha sido un proyecto de mucho aprendizaje, de mucho alcance, ¿no? Porque tiene que ver mucho con todo, pues, con cómo se ve la universidad a futuro, con qué quiere desarrollar, cómo desarrolla su extensión, su investigación, sus programas de docencia. Entonces, eso ha sido también muy, muy satisfactorio. Y ahí esas últimas dos fotos que ven, la de la izquierda hacia abajo, es de cursos, talleres docentes, porque les decía, bueno, eso también yo lo hago en algunos de mis tiempos libres. Ya decía Antonio, me gusta mucho y lo hago, ¿no?
es algo que me gusta mucho hacer, en línea, presencial, etcétera, me gusta mucho realizarlo, ¿no? Y la foto de la derecha es de un poco más cuando comenzaba yo de docente, ¿no? O sea, también la experiencia de encuentros con los chavos, de grupos juveniles, etcétera, es algo que también me gustó en su momento. Pues yo últimamente no lo hago, pero también es algo que me marcó como desarrollador, esta experiencia con la gente que, bien decía Antonio, es lo que de verdad, a final de cuentas, te termina marcando como desarrollador educativo. Muchas gracias, Alex. Y Cristian Holguín, ¿nos puedes platicar alguna de tus satisfacciones particulares? Gracias. Pues algo de lo que creo que más me marcó y saber que realmente el panorama del desarrollo educativo institucional es tan amplio como te puedas imaginar, es entrar al proyecto en donde realizamos todos estos recursos educativos interactivos para los chicos de secundaria. Uno de mis compañeros me decía, pues mira, yo creo que aquí lo importante y dependiendo del sector o de las secundarias que necesitamos que los recursos sean útiles para el profesor, a pesar del profesor y sin el profesor, ¿no? Y no por demeritar a ninguno de los que son profesores, o sea, porque hay profesores que son buenísimos y que me han ayudado en las experiencias. Digo, aquí están dos de mis mejores profesores. Pero saber que pues hay tanto en las capacitaciones como en cualquiera de los temas, pues va a haber a veces como que sesgos, ¿no? O lagunitas en donde tú dices, ¿y cómo puedo llegar al estudiante o al usuario final, ¿no? Y que realmente se le quede un aprendizaje significativo, ¿no? Porque al principio fue lo que más me marcó de poder estar en esta experiencia o de haber trabajado, por ejemplo, en el CONALEP, y que allí fue como que también donde hice algunos de proyectos de intervención, es decir, cómo desarrollo o cómo veo reflejado que realmente estén aprendiendo significativamente estos usuarios que puede ser cualquiera, ¿no? Entonces, creo que es una de las experiencias que más me llevo, y con eso la otra experiencia es decir, creo que la meta o el límite se lo va a poner el desarrollador, ¿no? Si a ti te interesa el área, por ejemplo, de alimentos y no tienes muchas herramientas, el haber sido desarrollador, pues te dice o te da estas herramientas para saber qué es lo que tienes que buscar, cómo lo puedes retener tú, ese conocimiento, y después cómo puedes hacer todos esos procesos para que otras personas aprendan, ¿no? Si quieres estar en el área de informática, en el área de ingeniería, digo, parte de todo esto que he hecho en esa empresa privada es que he conocido de temas que nunca me imaginé, o que decía, es que eso es únicamente para contadores o para ingenieros en la industria de la aeronáutica, ¿no? O son procesos de capacitación, son simuladores de software, que tú dices, creo que nunca lo voy a aprender por uno mismo, y te das cuenta que realmente es una gama muy amplia que puedes realizar siempre y cuando tú estés interesado en esos temas o en ese aprendizaje. Muchas gracias. Entonces creo que ha sido una experiencia muy rica. Eso. Muchas gracias, Cris. Bueno, antes de darles la palabra a Paco y a Mónica para conocer algo más de estas experiencias satisfactorias, quisiera yo agradecer mucho a Alejandro Uribe por haber estado aquí. Él lamentablemente, bueno, tiene un compromiso justo a esta hora, pero le damos las gracias por su participación, y bueno, él se va a cortar en algún momento, pero queríamos agradecerle antes de que se retire. Y pues pasamos en todo caso a escuchar
a Francisco Tavares, si nos cuentas pues algún recuerdo muy satisfactorio, ¿no? En términos de tu experiencia laboral. Bueno, ¿cómo decirlo? Ahorita que vi una imagen relacionada con Cristina de WeNow, por ahí Ángel y demás personas, curiosamente, cuando yo llegué a México después de trabajar un tiempo allá en Estados Unidos, yo quería que se aplicara lo que recién estaba, digamos, concluyendo de aprendizaje en desarrollo educativo. Y curiosamente, una empresa que estuvo intentando encontrar soluciones en muchas empresas, incluida WeKnow, me contrata a mí justamente no por querer desbancar, digamos, ahí a Cristina, pero es el mismo enfoque, me explico. O sea, ella desarrollaba contenidos educativos para muchas empresas y creo que también para el sector educativo, pero curiosamente vieron en la manera en la que yo desarrollaba mis contenidos la misma línea que manejaban empresas como WeKnow. Entonces, ya lo hacemos in-house. Ya afortunadamente, digamos, para la cuestión de la empresa, desafortunadamente, pues para quienes están en otro tipo de iniciativas, pero para mí la satisfacción, hablándolo desde ese punto de vista, es poder como un individuo llegar a suplir todo lo que implica contratar empresas grandes para desarrollo de contenidos. Es decir, que el individuo egresado como desarrollador educativo tiene esa capacidad de investigar, de proponer, de planear, ejecutar, desarrollar, contratar gente o digamos, administrar gente que tiene mucho que ver con muchas gracias por mostrar aquí el cuadrito. Digamos, una conjunción o una serie de cosas para lograr desarrollar, en mi caso ya, afortunadamente, experiencias de aprendizaje, que es lo que se ve ahí en el centro del cuadro que estamos observando en pantalla. Yo ya no solo hago diseño instruccional, sino mi satisfacción es que actualmente trabajo para esta empresa, Farmacia Guadalajara, desarrollando experiencias de aprendizaje. Y es, digamos, el mayor logro es esto, que una sola persona, un egresado de desarrollo educativo, tenga toda esa visión para poder, gracias al desarrollo de proyectos que vimos dentro de la licenciatura, analizar y desarrollar una serie de cantidad de cosas necesarias y que a veces se necesita todo un equipo de trabajo de una empresa que se dedica ya a generar contenidos de aprendizaje, pero uno solo como individuo puede llegar a generar todo esto. Es un logro, esa es mi mayor satisfacción en los últimos 2-3 años. Muchas gracias Paco. Y bueno, Mónica nos había comentado en la ronda anterior una experiencia satisfactoria, pero seguramente tiene muchas más. Entonces sí, me gustaría mucho, Mónica, si nos compartes o quieres profundizar en lo que habías planteado, pero aquí la idea es cómo recogemos esta riqueza, ¿no?, del campo laboral en términos de las cosas que nos va dando. Yo creo que algo que me llevó a como entender mi tarea, por llamarlo de alguna manera, como desarrollador educativo, fue conocer los laboratorios tecnocreativos. Realmente cuando vi el proyecto me gustó porque era algo innovador y era algo de lo que no tenía ni idea de qué era, pero conocer los lugares y ver el impacto que estos espacios pueden tener en los jóvenes, de verdad me llenó fue como un parque de diversiones para lo que yo quería hacer. En estos lugares los jóvenes pueden crear desde dibujos, llevarlos a su impresión en 3D, crear drones, crear todo lo que se puedan imaginar y que no sabía ni siquiera que existía eso aquí en la ciudad. Entonces, eso fue muy, muy padre. Cuando viajamos a Quebec a hacer la investigación allá, que lo descubrí dentro de una biblioteca, dentro de un museo, dentro de una casa comunitaria, que además en esa casa comunitaria lo utilizaban para la integración. Sabemos que Montreal es multicultural, para la integración de sus migrantes a los espacios educativos. Pasaban primero como un curso de formación y de adaptación en un espacio de esta manera. Y entonces se nos ocurrió, bueno, ¿por qué no hacemos una plataforma con laboratorios digitales que se conozcan y que esté al alcance de cualquiera que pueda hacer su diseño
y después buscar dónde hacer su impresión porque que fuera compatible con todos, ¿no? Y entonces eso para mí y para trabajar con jóvenes ha sido una maravilla, ha sido realmente hasta ahorita solo he podido trabajar porque, bueno, recién egreso en enero de la licenciatura, he podido trabajar con 5 o 6 chicos que estaban fuera del contexto educativo y que ahorita están, uno en bachillerato virtual de la UDG, otro está en CONALEP, otro está en la prepa en línea CEP, es decir, encontraron en dónde poder hacerlo. Entonces, saber que esta es una herramienta muy fuerte y muy poderosa que ayuda a crear o desarrollar las habilidades naturales que todos tenemos en algo que nos llene de orgullo y de emoción y poder mostrarlo y compartirlo, pues sin duda fue una maravilla poder lograrlo. Y ahora, pues ahí está el Novaplat, como se llama la página, esperando poder difundirla y que se pueda ir saliendo más adelante, que tenga más alcance en jóvenes. Aquí, por ejemplo, esto me encantó porque estando en Quebec me enamoré del francés y empezamos a trabajar material con unos maestros de cómo poder desarrollar usando los cómics, material de aprendizaje. Y en específico fue un reto, fue muy divertido. Y es algo de las cosas que también me hizo saber que el desarrollo educativo va para todos lados. Este proyecto ya fue mi broche de oro, que fue trabajar en un proyecto con el Museo de Ciencias de la UDG y el TEC de Monterrey, donde me abrió otro horizonte como diseñador educativo, bueno, diseñar estrategias educativas en medioambientales. Y aquí, por ejemplo, pues el grupo fue multidisciplinario, desde un doctorante en educación hasta una diseñadora industrial que se nota su firma en los diseños de nuestras ponencias y que te demuestra que, bueno, siempre hay que investigar y siempre tenemos más cosas que aprender y sin duda, pues aquí queda demostrada como la diversidad que me ha llevado la carrera. La verdad es que no puedo elegir un solo proyecto en donde puedo decir, porque otra cosa que me marcó mucho fue un día platicando con una amiga y decidimos crear, porque había una necesidad muy, muy simple en una empresa que les daba muchos problemas en generar los porcentajes de cobro de seguridad, de higiene, de almacenes y de hasta cómo redactar sus reportes, que tuvimos la oportunidad de crear 2 cursos básicos para una tequilera, que es de ortografía y matemáticas básicas y de seguridad, que de verdad decías, bueno, esta carrera, Dios mío, da para todo, porque además lo hicimos en pequeñas cápsulas para que fuera atendido, desarrollado en celular y pudieran atenderlo en cualquier momento. Entonces, por eso la verdad es que siempre esta carrera me sorprende cada vez me sorprende más toda la oportunidad que te muestra. Muchas gracias, Mónica. Fíjate que esta forma como han venido relatando sus experiencias, que son muy ricas, por supuesto, después del egreso, todo lo que han podido hacer, lo que han podido aprender también, ¿no? Después de la carrera complementar, pero también me llama mucho el que hay un común en todos que puedo observar, y particularmente en lo que has resaltado ahorita, de que es bien importante aprovechar en el proceso de formación las oportunidades de los proyectos. Hay proyectos que te van a llevar a donde querías, ¿no? Y tienes la fortuna de que no es solo una cuestión, no es una suerte, es una búsqueda, ¿no? El decir, hay iniciativas, hay proyectos, cartera de proyectos, cuando, por ejemplo, en esta pregunta que hacen como de quien quiere trabajar en una empresa y cómo se acercan a las empresas, es que justo toda la formación por proyectos da esas posibilidades, ¿no? De que ustedes digan, vayan, toquen la puerta y digan, quiero hacer mi práctica aquí y el proyecto lo tengo que hacer de esta manera. Y así van dando a conocer la carrera. Hay muchas veces que un empresario puede no saber qué tan importante y qué tan útil es el ojo de un desarrollador educativo en su empresa. Pero si uno empieza por abrir la puerta con los proyectos escolares mientras uno está estudiando, se está abriendo al mismo tiempo el campo, ¿no? Por favor, Toño, querías comentar. Adelante. Yo creo que en ese sentido no es tanto el puesto que busques, sino el proyecto que puedas solucionar, o sea, el proyecto en el que puedas intervenir, ¿no? Digamos, si piensas el desarrollo profesional en términos de puesto,
te quedaste en el puesto, ¿no? Si piensas tu desarrollo profesional en términos de objetos de intervención, los objetos se diversifican, ¿no? O sea, como bien mencionabas, o sea, de repente en los perfiles que hemos estado escuchando el día de hoy, te puedes enfocar al área comunicativa, te puedes enfocar a la parte de academia, ¿no? O sea, meterte directamente a la academia, investigación, procesos, a la parte de desarrollo tecnológico, apropiación de proceso tecnológico, formación de recursos humanos, pero los objetos los vas definiendo en el proceso, ¿no? O sea, la carrera como tal te va a dar las bases para poder, vuelvo otra vez al punto, desarrollar un mindset del desarrollador educativo, pero el desarrollador educativo es más allá del título, ¿no? O sea, no es que llegues y digas, digo, a lo mejor hay otras carreras, ¿no? Que son como muy específicas. O sea, soy contador y yo me voy a finanzas y me voy a contabilidad, ni siquiera a finanzas, ¿no? Entonces, aquí en este sentido, de repente tiene que ver mucho, yo diría, con las pasiones que de repente vas encontrando en el proceso, los objetos que a veces te aparecen o los objetos que te avientan, ¿no? O sea, de repente en instituciones. Voy a poner el caso, cuando yo entré a trabajar a la UDG, bueno, sí había escuchado alguna vez sobre objetos de aprendizaje y mi primer trabajo fue, vamos a desarrollar objetos de aprendizaje, pues léele, ¿no? O sea, empieza a leer, empieza a buscar y empezamos a hacer cosas muy interesantes, digo, estamos hablando del 2006, 2007 más o menos cuando se empezó a dar esto, ¿no? Cosas que no tenías, lo que tenía era una estructura para, digo, en mi caso soy muy preguntón, pues, y muy hablador, entonces, pues bueno, me fui un poquito como desarrollando en ese sentido, pero de repente me di cuenta que estaba otra dimensión que también conectaba con la comunicación y pues me metí a trabajar en algo de comunicación digital estratégica sin perder mi esencia de desarrollador educativo y bueno, la vida te va llevando a encontrar objetos, ¿no? O sea, yo soy muy hippie, pero no es que sea muy hippie, es la parte del pensamiento reflexivo, intencionalidad que tú puedas ir desarrollando. Muchas gracias, Toño. Bueno, me gustaría también comentar de entre las preguntas que están aquí, ya antes de pasar a la última ronda preparada, digamos, para el panel, pero por supuesto abierto a la charla con los comentarios que están haciendo, otras preguntas y lo que ustedes han venido pensando ahorita como panelistas, ¿no? Dentro de esta charla. Hay esta pregunta que hacen como cuáles son las posibles estrategias desde el SUB para dar a conocer el perfil laboral en el mercado de trabajo y ayudar, ¿no? A los que están estudiando. Yo creo, y ya lo dijeron, nada más lo quiero enfatizar, que la mejor manera de hacer del conocimiento público la carrera y ahora sí que abrir el espacio laboral es el modelo mismo por proyectos. Lo han estado diciendo, ¿no? ¿Cuántos se han quedado a trabajar en los proyectos que iniciaron? Desde que existen estas carreras, ya como lo planteaba Toño, por ejemplo, que estamos hablando de carreras que llevan, el desarrollo educativo institucional lleva 21 años más o menos, y también en el SUB ya tiene, fue la primera carrera que se abrió en el caso de UDG Virtual, ya formalmente como programa de UDG Virtual, digamos, ¿no? Entonces, que el modelo por proyectos hace que la persona, si tiene un buen desempeño y su proyecto es a veces una iniciativa innovadora, ¿no? Para ese lugar al que va, se está abriendo la cancha al mismo tiempo, ¿no? Porque es muy probable que pueda ser contratado en el mismo lugar o que simplemente por la experiencia y va como formando un currículum, ¿no? Que puede presentar en otros lugares. Yo creo que esa es la mejor manera. Ahora, otras estrategias a través del mismo SUB, por supuesto, tienen que ver con cómo complementar la formación. O sea, a lo mejor los egresados siempre tienen la puerta abierta a los cursos de educación continua y hay muchas cosas que se pueden hacer como para desarrollar esas capacidades, que por eso la pregunta también de cuáles son tus áreas de oportunidad, porque salimos de la carrera y a lo mejor esta cuestión de trabajar por proyectos, ser un freelance o desarrollar, hay toda una estrategia ahorita que se está planteando para hacer algunos cursos sobre teletrabajo, que pueden ser muy atractivos para educadores que quieren trabajar desde su casa y que tienen cosas que ofrecer o organizar a otros que pueden ofrecer. Bueno, hay muchas ideas y esto me lleva un poco a justo plantear esta última pregunta, que no fin de la charla, por supuesto, pero sí la que tiene que ver con esto que se han de estar preguntando todos, es
y el futuro de la profesión. ¿Qué hay en el futuro de los desarrolladores educativos? ¿Ustedes hacia dónde lo ven, ¿no? Entonces, no sé, Mónica, si quieres empezar a compartirnos como tu visión, hacia dónde va el campo del desarrollo educativo. Curiosamente, en un proyecto futuro en el que estamos trabajando, nace a raíz de un problema social muy fuerte. Todos ustedes en algún momento escucharon hablar de la lamentable muerte de Giovanni, de este chico que murió en manos de los policías. Eso cambió como un paradigma en el gobierno del estado y lanzan una estrategia que se llama 100 días por la seguridad, con mesas de trabajo y todo esto. Y entre los diagnósticos surge la necesidad de profesionalizar los cuerpos policiales. Entonces, fui invitada a participar por parte de lo que han conocido, de lo que he venido desarrollando, a pensar en sus 21 compromisos que tienen, en específico en dos ejes, que es el de innovación y formación, cómo poder mejorar tanto su formación, su actuar, todo esto de los policías. Y de primero me dio como un poco de miedo por decir, bueno, ¿y yo qué sé? Ni siquiera sé de leyes, ni siquiera sé de esto, ¿no? Pero empiezas a trabajar, empiezas a investigar y empiezas a ver y pues te das cuenta que el futuro educativo y de la carrera está en donde sea. Ahora ya trabajé proyectos de una empresa, ya trabajé capacitación en una dependencia de gobierno, que es como mi plaza base. Ya trabajé con un proyecto virtual y ahora vamos sobre un proyecto de formación integral para policías. Entonces, y obviamente ahora con esta nueva realidad que nos toca vivir de la pandemia, que tenemos que explotar hasta donde podamos todas las tecnologías educativas que tenemos al alcance. Sin duda, el futuro de la carrera es hasta donde quieras llegar, con cualquier línea donde te quieras ir. Y tomando un poco sobre cómo darse a conocer la licenciatura, yo creo que a mí lo que me ha funcionado es llegar y decir, ¿qué puedo hacer yo por tu empresa? Independientemente del nombre de la carrera, ¿no? Yo puedo recuperar tu conocimiento, explotar el aprendizaje, las experiencias, poder documentarlo y poderlo hacer en objetos de aprendizaje. Y entonces, y después, bueno, porque soy una desarrolladora educativa que tiene las herramientas y tiene la formación para poder hacer esto, ¿no? Entonces, creo que, pues, el límite es el cielo, definitivamente. Muchas gracias, Mónica. Cristian, ¿nos quieres platicar cuál es como tu visión de futuro? Pues, yo creo que, y algo muy importante que creo que debemos tener en cuenta todos, la educación siempre está y no hay un nivel educativo en el que tú no puedas ser parte de como desarrollador educativo, ¿no? Y no refiriéndome únicamente de preescolar a doctorado, sino más bien que en cada una de las empresas, independientemente del giro en el que están trabajando, pueden tener ahí un desarrollador educativo, ¿no? O sea, como bien decía Francisco Tavares, también una de las respuestas es, si tu empresa tiene una necesidad detectada, sea administrativa, personal o incluso social, ¿no? Pero que esté dentro de una empresa, tú puedes contribuir. Ahorita también, pues, muchas de las empresas, independientemente de que tú también puedas ser parte de la formación y talento y capacitación, pues buscan, ¿no?, al desarrollador por fuera, por decir, mira, aquí están todos mis cursos y necesito que sean en línea o necesito que tengan una mejor presentación o qué puedes tú ayudarme pues, para que la capacitación realmente sea útil, ¿no?, para mi empresa, ¿no? Porque pueden haber procesos de capacitación que no necesariamente estén dando los resultados que ellos están esperando. ¿Por qué? Porque pues, no tienen una metodología, no tienen esta didáctica que necesitan, y tú puedes intervenir en cualquiera de estas etapas, ¿no? Como dice Mónica, o sea, el límite es el cielo porque no hay un lugar en el que no puedas entrar.
independientemente cuál sea la empresa o cuál sea el nivel, tanto presencialmente como nosotros que, o sea, principalmente es educación en línea y la creación de recursos interactivos, digitales. La educación viene incluso en una cartulina, si la cartulina está bien hecha y bien explicada, a tener un software de primera mano que también si lo sabes utilizar y te da las herramientas necesarias, lo puedes abordar. Pero no, creo que no es bueno quedarse con una idea de me quedo solamente en la educación, porque la educación cubre todo. Muchas gracias, Cris. Oye, ¿nos podrías decir qué ves en el futuro de esta carrera? Aquí saco mi bolita. Lo que pasa es que yo creo que hay, bueno, ahorita en lo que escuchaba, yo creo que ámbitos hay muchos en los que podemos participar, ¿no? O sea, desde comunidades más enfocadas, comunidades rurales, comunidades, pues al final de cuentas las comunidades juegan un papel importante, ¿no? La creación de redes, instituciones, digo, los ámbitos y los campos son enormes. Yo creo que una de las apuestas o de para dónde se está moviendo esta, sobre todo en un contexto tan incierto, tan volátil, como el que tenemos, es que no hay, digamos, no hay una tierra firme en donde digas, aquí voy. Lo que sí hay son estructuras para poder moverte en esos distintos territorios, ¿no? Entonces, yo diría en este sentido, lo digo porque yo he trabajado en universidades. Bueno, ya en esa parte, por ejemplo, una cosa que no dije fue trabajé en gobierno como asesor en gobiernos, ¿no? Y ¿qué hace un desarrollador educativo ahí? Pues no sé, pero ahí estaba yo. No, sí sé, o sea, por ejemplo, ahí mi trabajo era mucho acompañar el proceso del equipo de trabajo, ¿no? O sea, era esta parte de, ok, vamos desarrollando propuestas, vamos generando estructuras. Entonces, digamos, de repente los ámbitos cambian. Ahorita estoy en una institución que me encanta, una universidad, pero así como lo decía hace ratito, o sea, los campos son grandes. Yo creo que una de las cosas aquí muy interesantes es que dentro de esta estructura, ¿no? El trabajo que nosotros tenemos que hacer como como desarrollador educativo, ¿no? O sea, tiene que ver con, yo diría, saber muy bonito, prototipar futuros, ¿no? O sea, prototipar futuros significa, perdón, se me trabó la lengua. O sea, crear futuros protópicos es crear futuros posibles, ¿no? Y esa parte la tienes que ir dando con pasos firmes, pero también arriesgando, ¿no? Entonces, de repente a veces estos futuros protópicos, así como se pueden dar en una escuela, se pueden dar en procesos sociales, se pueden dar en instituciones, pero creo que acompañando este proceso de generar futuros, tiene que ver el proceso de innovación, el proceso de creatividad. Y algo que es sumamente importante, yo diría que central, es el elemento de la empatía, ¿no? De aprender a entender qué está pensando el otro, qué siente el otro, ¿no? O sea, de repente nos venden esta frase de tienes que salirte de la caja. ¿Y a cuál caja me voy? No. Entonces, salirte de la caja y pensar desde la caja del otro, porque también somos muy chistosos, porque estamos muy acostumbrados a reaccionar, a responder, ¿no? Se cayó, pues levántalo, ¿no? Pregúntate por qué se cayó, para que lo hagas bien, ¿no? O sea, por eso me gusta mucho la imagen, no sé si ya la tienes por ahí a la mano, del perrito de It's Fine. Digo, es un meme, pero para mí es una filosofía de vida, en el sentido de que no se trata solamente de estar respondiendo por responder, sino de dar respuestas estratégicas, ¿no? Y en ese sentido, tienes que entender el contexto, tienes que entender el pasado y tienes que prever el futuro, ¿no? O sea, si metafóricamente y románticamente, creo que por ahí va, ¿no? ¿Qué viene para el desarrollador educativo? Muchas gracias, Toño. Y Paco, si nos dices tú qué ves, qué crees que es el futuro de este campo. Bueno, visto desde como lo veo yo en la cuestión de la iniciativa privada, el futuro era, y lo digo como era, todo lo que se vive hoy.
Entonces, las empresas tuvieron que aprender a teletrabajar y ahí estaba un desarrollador educativo. Las empresas tuvieron que aprender a gestionar contenidos que anteriormente se gestionaban en lo presencial para poderlo hacer en línea. Ahí puede estar un desarrollador educativo. Si una organización necesita ofrecer consultas o, digamos, psicología de sus psicólogos a la sociedad a través de medios electrónicos, ahí está un desarrollador educativo. Entonces, y bueno, incluso yo tengo un colega de desarrollo educativo egresado que trabaja en una empresa en donde hacen análisis de factibilidad de uso de las aplicaciones. Y lo que hace él es ese trabajo de campo de ir a hacer investigación, formar focus group, hacer cierto tipo de preguntas y hace todo lo necesario para que los desarrolladores atiendan esas necesidades de los clientes. Ahí hay un desarrollador educativo. Entonces, más que un futuro, es un presente. Yo en chats y en muchos medios en los que hay actualmente estudiantes de desarrollo educativo me he dado cuenta que hay mucho enfoque para ser docente. Les felicito para quienes quieran serlo, pero cuando se vayan al sitio del SUB y vean cuál es el perfil del egresado, del desarrollador educativo, se van a dar cuenta que, como decía uno de mis compañeros panelistas, no hay límite. El cielo quizás sea límite, pero bueno, ya salimos hasta la luna y vamos para Marte. Entonces, cuando se necesite capacitar a alguien para trabajar en esta ida a Marte, puede haber un desarrollador educativo. Entonces, no hay límites para nosotros. ¿Cuál es el futuro? No hay, es un presente y se exige ahorita. Incluso los que estén como estudiantes y les toquen hacer sus investigaciones para los proyectos que están realizando, se van a dar cuenta que hay mucha necesidad de educación, hay mucha necesidad de capacitación, hay mucha necesidad de profesores que quieren aprender a desarrollar materiales educativos para modernizar la educación, aunque sea ahora que regresemos a las aulas o quienes ya regresaron a las aulas, hay necesidad de los docentes que fueron normalistas de aprender cosas que uno como desarrollador educativo puede transmitirles, asesorarles, puede puedes ir a tocar una escuela y decirles, yo soy desarrollador educativo, yo tengo la capacidad de generar contenidos educativos, júntenme a los profesores y aquí hacemos una sinergia y les enseñamos. Entonces, más que un futuro, ya es un presente, doctora. Estoy de acuerdo contigo. Finalmente es como que se va construyendo, ¿no? Y la forma como, por ejemplo, esta pregunta que hace Mónica y que también ya le has contestado por el mismo chat y bueno, creo que podríamos cerrar de alguna manera esta charla que al menos para mí ha sido muy enriquecedora y muy satisfactoria de ver todo lo que están haciendo, todo lo que están abarcando, ¿no? Porque es realmente una muestra muy clara de cómo ha crecido y cómo se ha fortalecido el campo en pocos años, ¿no? Estoy muy de acuerdo en que lo educativo está en todo. Creo que la forma como está construida la carrera, tanto la de desarrollo educativo institucional como justo la ley de NUDG virtual, tienen esta mirada puesta en un abanico de posibilidades. La pregunta de Mónica Nava se me hace muy interesante, ¿no? Porque es, ¿qué recomiendan? ¿Especializarse en algo o abarcar los distintos ramos? Yo diría que por lo que escuché de todos, un poco es lo que te gusta y te satisface y un poco por donde la vida te lleva, porque te van cayendo esas cosas, se te ponen enfrente y las aprovechas, ¿no? Y creo que la mayoría nos ha pasado esto de que de pronto yo les voy a confesar que la materia que menos me gustó en mi formación profesional en los 80s era la de educación a distancia, y ustedes no la van a poder creer, pero a mí me dieron diseño instruccional en los 80s, cuando las computadoras eran enormes, y yo fui de las primeras, tal vez, de la universidad, digamos, mi generación, que estudiábamos computación en los 80s, y les puedo decir que yo odiaba, la computación me fascinaba, pero la educación a distancia era de lo peor, ¿no? Y me he dedicado a eso los últimos 28 años de mi vida, ¿sí? Entonces uno nunca sabe, yo diría, abarquen todo como aprendizaje, lo que está dispuesto en la carrera, pero si se van enamorando de algo, también déjense llevar, o sea, si les va apasionando una línea, tómenla, porque probablemente ahí, si se van enfocando y especializando, dicen que así nace la genialidad, no es como por la pasión, porque a uno le gusta mucho. Entonces, se pueden enamorar del lugar, del espacio. Hay veces que decimos, esta empresa me abrió la puerta para mi práctica organizacional,
pero resulta que ahora puedo ver por los trabajadores en el sentido social o el entorno, y resulta que puedo hacer trabajo pedagógico con los niños o de los trabajadores. O sea, no sabemos si un entorno ya nos abrió el espacio, una organización, ¿por qué no aprovechar las distintas dimensiones de esa, ¿no? Y hago distintos proyectos ahí, o me voy cambiando. Todas son posibilidades. Yo no sé, digo, por lo que ustedes vieron en los perfiles de nuestros participantes el día de hoy, pues justo hay esta variedad, ¿no? Creo que sí hay una variedad y en algún momento enfoque, o sea, de pronto sí, alguien descubre esta parte que es la fortaleza y se van por ahí, pero son perfiles que han tenido que combinar saberes, ¿no? Y experiencias de formación. Entonces, bueno, no sé, Diana, estamos en el límite del tiempo, pero de mi parte muy agradecida con todos ustedes, un enorme gusto, Cris, Mónica, Toño, Paco, el poderlos escuchar y saber de sus experiencias y a todos los que han participado. A Diana, de mi parte, muchísimas gracias por este privilegio de conducir la charla hoy y pues te dejo la palabra para el cierre. Sí, muchísimas gracias. Yo también estoy muy emocionada. También soy desarrolladora educativa e institucional. Entonces, pues es parte de mi pasión también. Me identifico muchísimo con los aspectos que ustedes han compartido en cuanto al perfil, en cuanto al campo profesional y con lo que comentaron, la vida, el desarrollo, el trabajo, las oportunidades van brincando y uno va tomando, ¿no? Y va construyendo su propio campo, va construyendo también las redes, que me parece fundamental, las redes de colegas, porque al final de cuentas nos hacemos fuertes como comunidad de desarrolladores educativos, de desarrolladores y desarrolladoras educativas en el campo profesional. Entonces, me parece que el perfil sigue siendo muy pertinente en todos los ámbitos, incluso en las escuelas de cualquier nivel. Quizá no en estos momentos frente a grupo, pero me parece que un perfil como el nuestro, como el de ustedes, tiene que estar ahí para dinamizar procesos de innovación, procesos de desarrollo, pues que permitan, ahora sí, como ustedes bien lo dijeron, la mejora de las personas, de los actores que los constituyen. Entonces, bueno, pues me emociona mucho escucharlos. Me encantaría contagiar a todos de esta emoción, problematizarnos también en este sentido de nuestra profesión y hacia dónde va y qué podemos hacer. Entonces, pues nada, Francisco, Cristian, Toño, Mónica, Alejandro, que se tuvo que retirar, María Elena, muchísimas gracias por su participación. Muchísimas gracias también a quienes estuvieron presentes, asesores y estudiantes de la licenciatura, egresados también. Con mucho gusto estamos a sus órdenes. Seguiremos también todavía con un par de diálogos más, buscando justamente esto, ampliar las perspectivas para encontrar oportunidades y tener herramientas para encontrar nuestros caminos, ¿no? Entonces, pues nada, muchísimas gracias y que pasen una muy bonita tarde, de verdad. Gracias. Bueno. Recording stopped.